Papi está en casa. Hijos de Billy Graham reaccionan a la muerte de su padre. El evangelista Billy Graham murió a la edad de 99 años el 21 de febrero de 2018. Sus hijos publicaron en las redes sociales un tributo para honrar la vida y el ministerio de su padre. Su hija Ann Graham tuiteó un conmovedor mensaje llamado "Papá está en casa". El legado de mi padre es uno que abarca el mundo y envuelve mi propia vida. Cuando pienso en él, no pienso en Billy Graham, la figura pública, pienso en mi papá, el que siempre fue un agricultor de corazón, quien amaba a sus perros y su gato, quien seguía los patrones del clima casi tan de cerca como lo hacía con los eventos mundiales, quien usaba jeans viejos, cómodos suéteres y una gorra de béisbol, a quien le gustaba el café tibio, el té helado, una cucharada de helados y una sencilla hamburguesa de McDonald's. ¿A quién le interesaba todo y todos, desde los más pequeños hasta los más grandes? Pero cuando pienso en él, también pienso en su mensaje, porque estaba inmerso en él, saturado en eso. Él era su mensaje, un hombre simple que había respondido al amor de Dios, poniendo su fe en Jesús, recibiendo la seguridad de que sus pecados fueron perdonados, que no perecería, sino que tendría vida eterna. Fe simple, fe que ahora importa más que cualquier otra cosa. Fe simple, fe que ahora importa más que cualquier otra cosa. Durante años, sobre su cabeza mientras predicaba estaba la pancarta que citaba las palabras de Jesús: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Jesús completó esa oración diciendo que nadie viene al Padre sino por mí. Basado en lo que Jesús dijo, papá está a salvo con el Padre en el cielo. Papá no solo proclamó a Jesús como el único camino a Dios, sino que vivió públicamente en las plataformas y privado, a puertas cerradas, y ahora disfruta de la vida real. A menudo he afirmado que fui criada por una madre soltera, porque el ministerio se llevó a mi padre lejos de nuestra familia, durante semanas y meses a la vez. Papá estimó que se había ausentado de su hogar aproximadamente 60% de los años de crecimiento de sus hijos. Ahora se fue de nuevo. Esta vez él no volverá, al menos no hasta que Jesús también lo haga. Si bien él puede estar físicamente ausente y su voz en silencio, estoy segura de que su mensaje seguirá repercutiendo en las generaciones venideras. Mi oración en este día de su mudanza a la casa a nuestro Padre Celestial es que su muerte será un grito de guerra, que decenas de miles de pastores, maestros, evangelistas y hombres y mujeres ordinarios se levantarán para tomar su lugar, que tomarán su mensaje como un bastón en una carrera de relevos y lo transmitirán fielmente a aquellos con quienes entran en contacto. Porque el mensaje de papá es el mensaje de Dios y es un mensaje de esperanza, genuino para el futuro, de amor por el presente y de perdón por el pasado. Es un mensaje que trae un nuevo comienzo, alegría inquebrantable, paz inexplicable, significado eterno, significado y propósito para la vida, y abre la puerta del cielo.
Fue este mensaje que papá llevó al mundo, que penetró en mi propio corazón cuando era una niña y ha creado en mí una resolución personal y apasionada para comunicárselo a la mayor cantidad de gente posible. Y así, incluso cuando mis lágrimas parecen no tener fin, silenciosamente vuelvo a dedicar mi vida a levantar y pasar el bastón. ¿Harán ustedes lo mismo? ¿Les gustaría que después de su muerte sus hijos hablaran de usted y de su fe con la convicción que lo hace la hija de Billy Graham? ¿Les gustaría que sus hijos amen al Señor con todo su corazón, deseando servir al Señor, siguiendo el ejemplo que usted les dejó? ¿Está seguro que cuando usted no esté, sus hijos desearán seguir el ejemplo y práctica de fe que vieron en usted? En este momento, su fe desafía a sus hijos. O a pesar de usted venir a la iglesia, sus hijos no saben en quién cree usted. A pesar de venir a la iglesia, sus hijos no tienen una relación con Dios. Les invito a abrir la Biblia en Jueces capítulo 2, versículos 6 al 15. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 15. Jueces, libro de los jueces, después de Josué. Cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaas. Y murió también aquella generación, por lo que la generación que se la levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Por esto, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales nunca pudieron derrotar. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y se lo había jurado, y se vieron en una gran aflicción. Dios bendiga la lectura de su palabra. La propuesta para esta reflexión es la siguiente: abandonar el compromiso y el pacto con Dios tiene como consecuencia la degradación moral y provoca el enojo y la reprensión de Dios. Abandonar el compromiso y el pacto con Dios tiene como consecuencia la degradación moral y provoca el enojo y la reprensión de Dios.
En la lectura que acabamos de hacer encontramos que el pueblo ya está en la tierra prometida. Tras la muerte de José y los ancianos de su generación, los que quedan no han pasado por la experiencia de conocer a Dios y ver las obras y milagros hechos en el desierto. El versículo 10 nos dice que también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Leyendo este texto, uno se pregunta, ¿qué pasó? Luego, ¿no era Israel el pueblo que había hecho un pacto de obediencia y fe exclusiva puesta solo en Jehová? ¿No era la responsabilidad de los padres transmitir y dar a conocer a sus hijos el carácter santo de Dios y sus leyes para con Israel? ¿Dónde quedaron las normas y las leyes de enseñanza contenidas en Deuteronomio 6, versículos 4 al 10? ¿Por qué esta generación terminó desconociendo a Dios? ¿Por qué actuaron así? ¿Por qué su idolatría y falta de consagración y compromiso? Porque ese fue el mal ejemplo que recibieron de sus padres. Eso fue lo que ellos vieron hacer a sus padres durante su travesía por el desierto, antes y después de entrar a la tierra prometida. Ese fue el legado que recibieron de sus padres. Ese fue el legado que recibieron de sus padres. Cuando hablamos de legado, nos referimos a un conjunto de cosas, específicamente ideas o comportamientos que una generación transmite a otra más joven. Legado implica un conjunto de cosas, específicamente ideas o comportamientos que una generación transmite a otra más joven. Legado también tiene implicaciones en aspectos y asuntos de ley, no nos vamos a detener en eso. En este caso, legado es diferente a herencia, que en derecho se define como un acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas. Entonces casi siempre definimos más herencia en los términos de bienes materiales, ¿no es cierto? Aunque no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque herencia en biología define transmisión a los descendientes de los caracteres morfológicos y psicológicos y de toda clase de parte de los primogénitos. Pero para no extendernos en todos los significados, pensamos entonces que en este caso que vamos a tratar legado, lo que transmitimos, ¿no es cierto?, en la forma de actuar, en la forma de pensar, ¿no es cierto? Y vamos a pensar específicamente en herencia como algo que se deja contemplando bienes materiales. Quiero que me acompañen a revisar y examinar en qué consistió la falta que ocasionó la degradación espiritual y el olvido de Dios que encontramos en el texto que leímos. Para desarrollar esto voy a hacer uso entonces de los términos legado y herencia. Vamos entonces a mirar en primer lugar el legado de Israel. ¿Cuál fue el legado que dejaron los padres, los primeros que salieron de Egipto y estuvieron en toda la travesía por el desierto? ¿Cuál fue el legado que ellos dejaron a sus hijos, a sus generaciones?
El legado que ellos dejaron fue un legado de queja y rebeldía. Desde que salieron de Egipto, el pueblo manifestaba continuamente su descontento. El tema de las quejas y protestas se repite a menudo en el libro de Éxodo y con mayor frecuencia en el libro de Números. Puedo leerles el historial de quejas así rápidamente. Éxodo 14, cruce del Mar Rojo. Cuando se ven atrapados frente al Mar Rojo, ¿qué dicen? ¿Y no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Déjanos servir a los egipcios, porque es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 15 y 17, no hay agua, se encuentran que tienen mucha sed. Otra vez la protesta, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de sed? Éxodo 32, Moisés nos abandonó, quién sabe, se perdió ese hombre, hagamos un becerro, porque aquí no aparece nadie que represente ni a Moisés y menos a Dios. Número 11, estamos cansados del maná. En Egipto de balde comíamos pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y los ajos. Mentirosos, mentirosos. En Egipto no comían de balde. En Egipto los tenían que esclavizados. Tal vez, muchas veces, ni tiempo tenían para comer. Pero así somos de desagradecidos, ¿no es cierto? Y más desagradecidos delante de Dios. Ahora, yo no entiendo cómo uno puede anhelar comer cebollas y ajos. ¿Cómo puede uno extrañar los ajos y las cebollas? Con eso hay gusto. Pero ese es el asunto. Y se quejan, dicen, ahora nuestra alma se seca. Pues nada vemos y nada tenemos, sino este maná en nuestros ojos. Números 13 y 14. Cuando vienen a dar fe de lo que encontraron en la tierra prometida, se espantan ante los gigantes. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Nos trajeron aquí para que nuestros hijos y mujeres se conviertan en botín de guerra. Números 20. Nosotros y nuestras bestias nos morimos de sed. Ojalá nos hubiéramos muerto. Porque, ¿por qué nos traes a este horrible lugar? Números 21. No les gusta el maná y quieren carne. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de ese pan tan liviano. Este es el historial de las quejas del pueblo de Israel. Ingratos, inconformes, desobedientes. ¿Y qué decir de la idolatría? ¿Y qué decir de su soberbia? ¿Qué decir de su altanería? ¿Qué decir de su rebelión tan grosera delante de Dios? ¿Qué decir de su rebeldía contra Moisés? Hermanos, este es el legado. Este es el historial que ellos dejaron en sus hijos. Con razón se levanta una generación que no conoce, que no ama a Dios. No es que no conocían, no es que no sabían. Lo que pasa es que tenían un concepto muy distorsionado del carácter y cuidado de Dios. Ellos no conocían a un Dios poderoso, a un Dios lleno de gracia y un lleno de amor. ¿Por qué? Porque ellos solo oían a sus papás quejarse. Y si sus papás todo el tiempo se quejan, y si sus papás todo el tiempo hablan delante de ellos de la amargura de lo que no tienen, entonces piensan que ese Dios que tienen mis papás debe ser un Dios que no es tan bueno y que no es tan poderoso.
¿Qué legado de fe estás enseñando y estás dejando en tus hijos? ¿Tu comportamiento y palabras hacen que tus hijos crean y amen a Dios? ¿O tu comportamiento y palabras hacen que ellos duden de la bondad de Dios? Todos dejamos un legado que influye para bien o para mal. La queja, la inconformidad, la falta de compromiso o cualquier otra debilidad o pecado afecta la fe de tus hijos. Afecta para bien o para mal la relación con Dios. Todo lo que hagamos, decimos, todo nuestro comportamiento afecta para bien o para mal. ¿Qué esperamos dejar como legado a nuestros hijos? En segundo lugar, veamos la herencia de Israel. Por herencia quiero pensar aquí en los bienes materiales y los derechos que se transmiten o se conceden a una persona, preferiblemente de la familia. Bueno, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la herencia? Si todo de ellos era como el Señor les concedía, todo era tribal, todo esto. Entonces, ¿qué tiene que ver en este caso? Pues mucho, hermanos. La generación que no conocía a Dios también vio a sus padres rendir culto a Baal y adorar a Astarot. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Versículos 12 y 13. ¿Quiénes eran estos dioses? La anotación de la nota que nos deja Reina Valera nos aclara mucho. Dice: eran los dioses cananeos de la fertilidad, a quienes muchos israelitas solían rendir culto, creyendo que de ellos dependían las buenas cosechas y la fecundidad de los rebaños, bienes materiales. Entonces, en este caso, idolatría se asocia, en este caso, ¿con qué? Con el afán de poseer, ¿qué? Bienes materiales. Hermanos, no es pecado buscar tener lo mejor, no es pecado garantizar un futuro estable para el sustento de los hijos, no es pecado darles estudio en la universidad, no es pecado darles lo mejor y luchar por darles lo mejor, no es pecado. Lo que es pecado es creer que el bien material es más importante que el bien espiritual. Lo que es pecado es creer que el bien material es más importante que el bien espiritual. Trabajamos, nos agotamos por conseguir bienes materiales, pero nuestro compromiso con Dios no nos interesa. Al compromiso con Dios no le dedicamos el tiempo y mucho menos nos esforzamos por ser cumplidos con nuestro deber y compromiso. Los hijos ven que nosotros nos agotamos, nos matamos por todo aquello, por trabajar, por conseguir todos los bienes materiales. Pero cuando se trata de dedicar tiempo al Señor, tiempo al compromiso con el Señor, eso no es importante. Si trabajar y agotar los esfuerzos es solo el fin de nuestra vida, si nuestra vida solo se invierte en trabajar para obtener los bienes materiales que satisfagan nuestro egoísmo, algo está pasando. Algo está pasando. Y todo esto le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Hijo, es más importante el bien material que tu compromiso con Dios. Porque aunque no lo decimos, eso es lo que estamos haciendo. Si se invierten todas las fuerzas y el tiempo para obtener lo material y no lo espiritual, eso es idolatría. Si se invierten todas las fuerzas y tiempo para obtener solo lo material y no lo espiritual,
Eso es idolatría. ¿Qué herencia le estamos dejando a los hijos? Aunque el dinero y las propiedades son buenas, la Biblia nos enseña que existen herencias que no se corrompen o desgastan. La Biblia nos enseña que hay valores eternos, superiores, que son más importantes que el valor material. Cuando tus hijos te ven dedicando tiempo y esfuerzo para conseguir solo bienes materiales y no ven tu esfuerzo en cumplir el compromiso con el Señor, llegarán a creer que era mucho o que es mucho más importante invertir su tiempo en el trabajo. Es más importante trabajar que tener una relación con Dios o dedicarle tiempo a Dios. Eso es lo que le queremos transmitir a nuestros hijos. Cuidado, si no enseñas a tu hijo a amar a Dios cuando es niño, no pretendas que el adolescente, el joven y el adulto ame a Dios. No pretendas que sigan los caminos del Señor. Si no enseñas al niño a amar a Dios, si el niño no ve que hay valores superiores, el adolescente, el joven, el adulto, no va a seguir los caminos del Señor. Vuelvo a mi pregunta: ¿qué herencia estamos dejando a nuestros hijos? El mayor uso que podemos dar a nuestra existencia es invertir en algo que dure. Trabajemos en lo que es realmente importante para dejar una buena herencia espiritual a la generación que sigue. Enseña a tus hijos con el ejemplo. Demuéstrales que amar y servir a Dios genera bendiciones que dan satisfacción y calidad de vida. Enséñale a tu hijo que obedecer a Dios les traerá una mejor ganancia sobre cualquier bien material que puedan tener. ¿Qué legado estamos dejando a los hijos? ¿Será que cuando nosotros faltemos, nuestros hijos se van a expresar de ese legado que les dejaron sus padres, como lo hace la hija de Billy? ¿Será que nuestros hijos quedarán con la convicción de que su papá trabajó para adquirir un bien superior y que están seguros que está disfrutando de ese bien superior por lo que vieron hacer a su papá? ¿Qué consolación van a tener ellos cuando nosotros no estemos? Si papá murió, se acabó todo. Yo no quiero hacer más preguntas. El que lo entendió, lo entendió. No nos quejemos. No le dejemos la responsabilidad solo a la iglesia. El primer pastor, el primer educador, el líder espiritual, antes que el pastor en tu casa, eres tú, porque el Señor así lo decidió. Que el Señor nos ministre, que el Señor nos haga pensar en nuestra responsabilidad, porque muchos estamos a tiempo. Todavía, aunque los hijos estén adultos, podemos influir en ellos. Todavía. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De renovación, de restauración, hermanos. No perdamos la esperanza. Vamos a cantar puestos de pie.
Quiero